Bueno, habla la Biblia en San Mateo capítulo 2, versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice lo siguiente: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Oremos, cierre sus ojos. Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, quiero colocar en tus manos esta enseñanza, este estudio. Oro para que tú, Señor, hables a través de mí y esta enseñanza sea de gran bendición para todo tu pueblo. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia que dice: amén. Bueno, amada iglesia, el tema que quiero compartir con ustedes es: ¿dónde está el rey de los judíos? Esta fue la pregunta que le hicieron los magos que vinieron a Jerusalén, que recorrieron, óigame bien, más de 1,600 kilómetros por desiertos, por caminos, pasando pruebas durante varios meses hasta que llegaron a Jerusalén. Estos magos, como dice Mateo, son mejor conocidos como sabios, como adivinos o como servidores de los reinos del oriente, como los persas, los árabes. Usaban a este tipo de magos, a este tipo de adivinos, o lo que hoy llamamos los que consultan las estrellas, los astrólogos. Estos magos, adivinos, astrólogos o como quiera llamarle, eran muy normal en esta época. Le estoy hablando de el tiempo en que Cristo nació. Así que los gobiernos de aquel entonces se valían de estos adivinos para poder predecir el futuro. Estos hombres venían de Mesopotamia, del oriente de Israel, donde nació la cuna de la humanidad. Ahí al lado o muy cerca del río Éufrates, el río Tigris. Ahí, de allá venían estos hombres. Atravesaron todo lo que los países que hoy conocemos, Irán, Irak y todos estos desiertos, hasta llegar a Siria y luego bajar a Jerusalén, a Israel. Estos hombres emprendieron un viaje titánico, un viaje que tuvieron que hacerlo en camellos, porque en esa época no había otro transporte. Así que estos hombres llegan allá a Jerusalén a preguntar por el rey de los judíos. Pero la palabra me dice que esto sacudió a la nación de Israel. Aunque ellos esperaban al Mesías, no pudieron entender el regalo de Dios, y de eso les quiero hablar hoy en este día. Así que como primer punto quiero hablar de la visita al rey de Israel. Primero, el rey nacido en Israel fue visitado por sabios gentiles que vinieron a Jerusalén para adorarlo. Estos hombres emprendieron un viaje monumental de más de 1,600 kilómetros con un propósito: adorar al rey, ir hasta allá a darle gloria. Y es lo que me dice Mateo 2, 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos?
que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Estos hombres no eran judíos, no tenían la palabra de Dios. Sin embargo, hicieron ese viaje enorme porque tenían un propósito en su corazón. ¿Cuál era el propósito? Adorar a Dios, a ese Dios que había venido al mundo, a ese Dios que lo había dejado todo, a ese Dios que había abandonado su posición celestial y había venido a este mundo como un hombre. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11, que Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz. La palabra de Dios me dice que Cristo, siendo Dios en el cielo, dejó todo, tomó un cuerpo humano y nació en este pesebre en Belén de Judea, para cumplir el propósito del Padre, que era salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Como dice Juan 3:16, que todos sabemos, Dios nos ha amado de tal manera que ha dado a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que Cristo se hizo hombre con ese propósito: salvarnos y darnos la vida eterna. La palabra dice que como Él dejó todo voluntariamente y vino a este mundo, entonces después de morir por nosotros y darnos salvación, Dios ha exaltado su nombre para que ante el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, aquí en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, para la gloria de Dios el Padre. Alábelo si entiende lo que le estoy diciendo. La palabra mago viene del griego magos, que significa sobrenatural. Estos magos, también conocidos como sabios o astrólogos, servían como consejeros a los reyes de Persia. La visita de estos magos fue el anuncio profético de la futura salvación de los gentiles. Hoy los magos somos nosotros, porque procedemos de la gentilidad, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es tan misericordioso, hizo que un día brillara la luz de Cristo en nuestras mentes, y esa estrella del oriente se reflejó en nuestro corazón. Y vinimos a buscarlo como lo hicieron estos hombres, y llegamos ante su presencia como gentiles perdidos en el pecado, sin pastor y sin Dios en el mundo. Pero ahí estaba la estrella resplandeciente de la mañana, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, la luz de este mundo, con sus brazos abiertos para recibirnos a todos los que le queremos adorar y darle gloria por su nacimiento. Alabado sea su nombre. Se ha discutido mucho el tema que la Navidad es una fiesta pagana. Muchos cristianos nos juzgan por celebrar esta fecha, pero creo que están equivocados, porque la palabra dice que el que hace caso del día, para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día, para el Señor
no lo hace. Pablo dice: cada uno esté plenamente convencido en su corazón. Cada uno debe saber qué es lo que está haciendo. Se nos juzga que Cristo no nació un 25 de diciembre. Están en lo cierto. Que tampoco nació el año 1 de nuestra era. Correcto. Alguien dirá: ¿y entonces cuándo nació? Pues nadie sabe. Algunos creen que nació en marzo, otros en abril y algunos en septiembre. La verdad es la siguiente, escúcheme. La verdad es que Cristo no nació ni siquiera el año 0 para empezar el calendario nuestro. Porque si nosotros vamos a la historia cuenta que cuando Cristo nació estaba reinando Herodes el Grande. Herodes el Grande gobernó en la nación de Israel a los judíos bajo el Imperio Romano del año 37 antes de Cristo al año 4 antes de Cristo. Cuando vienen los magos, Herodes reinaba. Cuando ellos hablan, los magos hablan con Herodes. Después de hablar con él, Herodes vive alrededor de 2 años más antes de morir. Así que si yo sumo esos 4 años antes de Cristo, más 2 años que él vivió de más, la fecha real del nacimiento de Cristo debe estar entre el año 7º al año 6º antes de Cristo. ¿De dónde viene el problema? De una mala nomenclatura que se hizo mucho tiempo después. No vengo a eso si no cambio mi tema. Se lo dejo de tarea mejor. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Pues que realmente no estamos en el año 2022, sino que si hacemos una cronología bíblica real, estaríamos en el año 2027, 2028 y hasta 2029. Posiblemente, porque está mal hecho el calendario que tenemos nosotros. Eso tiene mucho que ver con la Iglesia Católica, pero ahorita no tengo tiempo para poderme explicar todo eso. Así que no importa realmente la fecha. Nosotros no estamos celebrando una fiesta pagana, sino que sencillamente aprovechamos esta época para poder recordar que un día Dios en su misericordia y en su infinita gracia quiso enviar a su Hijo para salvarnos. Y cualquier día es bueno para decirle al mundo que tenemos un Salvador que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así que no estamos celebrando la fiesta de la Saturnalia ni nada de esto. Estamos recordando a nuestro Salvador. Y eso no tiene nada de malo si se hace con un corazón santo y con un corazón limpio. ¿Quién dice amén a esto? Segundo, la visita de estos sabios o magos o astrólogos o adivinos, porque eran paganos, ellos no eran personas salvas, eran paganos, tuvo lugar algunos meses después del nacimiento de Jesús. Ese es otro grave error, que cuando la gente, como desde niños nos enseñaron a ver un pesebre, entonces uno veía que el niño Jesús estaba con la vaca, el burro, María y José. Y 8 días después, el 6 de enero, llegaban los reyes. Eso es un error. Y lo voy a demostrar por qué. Primero, o mejor, porque el niño y su madre María ya no estaban en un pesebre, sino en una casa. Cuando llegan los Reyes Magos, no llegan al pesebre, sino a una casa. Eso dice Mateo 2:11, parte A. Y al entrar en la casa, vieron al niño
De cuenta que ya no era un bebé, era un niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Dese cuenta que ya no está en el pesebre, ya habían pasado meses. Se calcula que habían pasado entre año y medio y 2 años cuando tuvo la visita de los Reyes Magos. ¿Qué otro versículo sirve para enseñar esto? B, porque Herodes, el rey de los judíos en esa época, conociendo el tiempo del nacimiento de Cristo, de su nacimiento, ordenó matar a los niños, no a los bebés, a los niños menores de 2 años. Todos esos niños de 2 años para abajo murieron. No había necesidad de matarlos hasta los 2 años. ¿Por qué lo hizo? Ahora lo va a entender. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, escuche, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Así que Herodes le pregunta a los magos, porque los magos le dicen: venimos a adorar al rey que ha nacido en Israel. Y Herodes le dice: ¿cuál rey? El rey soy yo. No, usted es el rey ahorita, pero hay un rey poderoso que ha nacido. Y nosotros hemos visto la estrella en el oriente. Y Herodes le dice: ¿y cuándo vieron esa estrella? Y ellos le dan una fecha. Entonces Herodes les dice: vayan y búsquelo, y cuando lo encuentren me avisan para ir a adorarlo. No, él no quería adorarlo, quería matarlo. Cuando los reyes se van por otro camino y se burlan de Herodes, se llena de furia. Y entonces, como no volvieron, se acordó del tiempo que le dijeron, y por eso manda a matar a los niños de 2 años para abajo, porque posiblemente estos sabios del oriente le dijeron: vimos la estrella hace año y medio o hace 2 años, qué sé yo. Por eso Herodes dio la orden no de matar a los bebés, sino hasta los 2 años para abajo. No quería que se le escapara, quería matar a Cristo a como diera lugar. Así que el famoso pesebre que ustedes no deberían tener en la casa, porque enseñan a sus hijos a idolatrar desde niños a los muñequitos. No deberían hacer pesebre los cristianos. Está mal, porque los reyes no llegan, los sabios del oriente no llegaron al pesebre, sino a una casa. Y no llegaron cuando era un bebé, sino cuando ya era un niño. Hablemos ahora de la adoración al rey, como segundo punto en Números Romanos. La adoración al rey de Israel. Primero, los sabios del oriente adoraron al niño. Ojo a lo que sigue. Dígalo usted. Pero no a su madre, María. Adoraron al niño, pero no a María. Mateo 2:11, versículo A, parte A, disculpe. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose los adoraron. ¿Ah, qué? Ah, lo adoraron. Disculpe, me equivoqué. Lo hice a propósito. A ver si me están oyendo. Se me despejó mi garganta, gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle? No es que odie yo a la Virgen, porque es que hay veces que usted odia a la Virgen. No, yo no odio a la Virgen. Yo enseño la Biblia. Y no puedo decirle que está bien que usted adore una virgen,
porque no es bíblico, porque al único al que se debe adorar es a Dios. Y el único que murió en la cruz es Jesús. Y el único Salvador se llama Cristo. Alabado su nombre. Así que los que adoran a María están equivocados. Y los que le dicen que ella es corredentora con Cristo están peor equivocados. Y los que dicen que ella subió en gloria están equivocados. Y que siempre fue virgen están equivocados. María tuvo más hijos: Santiago, Judas, sus hermanas. La palabra dice que José no la conoció sino hasta que nació. Jesús no tuvo relaciones con ella sino hasta que nació Jesús. Bueno, ese no es mi tema, pero sirve para que aclare esto. Para los que todavía tienen allá un altar en la casa con una estatua, usted lo hace, pero usted sabe lo que está haciendo. Segundo, los sabios del oriente adoraron al niño por medio de 3 presentes. Esto para los que no les gusta honrar a Dios nunca, que les cuesta dar una ofrenda al Señor y sacan la disculpa, es que eso es del Antiguo Testamento. Y bueno, en fin, usted sabe de qué le hablo. Estos hombres vinieron caminando 1600 kilómetros para adorar al Señor solo con palabras. Bueno. Dice Mateo 11b: y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. El oro que representa la divinidad de Cristo, porque eso representa el oro, el cielo, la divinidad del Señor, de dónde viene. El incienso que representa su perfecta santidad, porque era lo que ofrecían los sacerdotes para adorar a Dios en el templo. Y la mirra, que es amarga, que representa su sufrimiento y muerte en la cruz. Estos 3 regalos tenían un simbolismo, una razón de ser. Tercero, en Números Romanos, hablemos del rechazo al rey de Israel. Yo leí 3 versículos. El tercero es muy lamentable. Dice Mateo 2, 3 al 5. Oyendo esto, que el rey había nacido, Herodes se turbó, se asustó, no le agradó, se molestó, se irritó. Pero no solo él, toda Jerusalén con él. Y convocados a todos los principales sacerdotes judíos que tenían la Torá, la palabra de Dios, y los escribas, los doctores de la ley, los pastores de la época, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Qué lamentable estos versículos. Alguien dirá: ¿y por qué? Porque vienen estos sabios del oriente que no se saben, no era Melchor, Gaspar, ni no le ponga apodo, nadie sabe cómo se llamaban. Nadie sabe si eran 3, posiblemente eran 10. Nadie lo sabe. Es que la Iglesia Católica inventa unas vainas absurdas. ¿De dónde le pusieron nombre? Y uno tiene que ser negro. Les faltó un japonés y un chino. No, iglesia, nadie sabe de dónde eran estos hombres. Se cree que eran árabes, dicen algunos. Otros creen que eran africanos.
y otros creen que venían de Mesopotamia, que es lo que yo creo, de lo que hoy conocemos como Irán. Sería bueno que ustedes tuvieran en la mente el mapa mundial cuando yo hablo de esto, porque de lo contrario no entienden. Voy a darle la espalda un momento. Aquí está Israel en mi mano. Al occidente, arriba, está Europa. Abajo está África. Y al oriente está los países que le voy a nombrar. Aquí está Irak, Irán, arriba está Rusia y abajo está la India. Todo eso es Asia. Ellos, yo creo que venían de este sector oriental, porque ahí nace la humanidad, en Mesopotamia. Y de allá Dios llamó a Abraham en Génesis 2, de Ur de los Caldeos, ahí en el río Éufrates. Ahí estuvo Adán y Eva, y ahí era el huerto del Edén. Hoy es un desierto por la maldición que vino al mundo por el pecado del hombre. Por eso yo creo que estos hombres eran de ahí, porque hay pensadores bíblicos que dicen no, venían de Yemen, de la península arábica, subieron toda la península arábica hasta que llegaron a Israel. Otros dicen no, venían de África. Otros dicen, como yo, venían de Mesopotamia. Yo creo esta posición. Estos hombres andaron más de 1,600 kilómetros. Como no sé que algunos no tienen idea de qué son 1,600 kilómetros, quiero que se vaya caminando de aquí hasta Cartagena a pie. Y ha llegado allá y ha andado alrededor de tal vez unos 800, 900 kilómetros. Cuando llegue allá se devuelve. Y cuando llegue aquí, eso fue lo que ellos caminaron. Una barbaridad, pero no lo caminaron parando en cada esquina y tomando gaseosa. No, era por desiertos, era por peligros. Estos hombres de verdad tenían pasión por, ya les olvidó, por adorar a Dios. Pero resulta de que el pueblo judío que había recibido el anuncio de Dios, que venía el Mesías Salvador, como Dios le dijo a Eva ya en Génesis 3:15, voy a poner enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, esta mujer, la simiente te va a pisar la cabeza. Ustedes saben eso. La palabra dice en Deuteronomio 18:18 que Moisés le dijo a los judíos, un profeta como yo le levantará Dios. A ese profeta tienen que oír. Anote la cita y lo lee en la casa. Deuteronomio 18:18. La otra cita que le di fue Génesis 3:15. Si ustedes no oyen a este profeta que yo les envío, yo les voy a pedir cuenta. Ese profeta era Cristo. ¿Cómo supieron estos hombres del oriente estas profecías? He estudiado mucho el tema y creo que la razón se debe a lo siguiente. Escúcheme. ¿Conocen al falso profeta Balaam, hijo de Zippor? Este falso profeta que fue contratado por Balac, el rey de Moab, en tiempo de Moisés, contrata a un falso profeta, a un adivino como los que vinieron a adorar a Cristo, a un adivino para que maldijera al pueblo de Israel que estaba a punto de conquistar, entrar a la tierra prometida. Y este profeta pagano Balaam, que lo único que amaba era el dinero, se dejó comprar. Usted sabe la historia. Manda una comitiva a Balaam, convencen a Balaam para que vaya, y Balaam
primero dice, tengo que pedirle permiso a Dios. Dios le dice, no vas a ir con ellos. La nación que quieren que maldigas es mi pueblo, y es un pueblo santo, nadie lo puede maldecir. Pero como este hombre amaba más el dinero, con una segunda comitiva termina cediendo y yendo, porque amaba el dinero. Hoy como hay de Balaanes en el mundo, ¿no? Usted sabe la historia, emprende el camino, y cuando llega a un lugar muy angosto, quiere pasar, pero no puede, porque había un ángel con una espada que lo iba a matar. Pero este falso profeta estaba tan ciego por amor al dinero que empezó a golpear a la burrita en la que iba. Y péguele, porque la burra no caminaba, pero había una pared aquí y otra y un huequito, y él quería que pasara. La burrita, ya de aguantar tanto golpe, Dios hace un milagro y la burra habla. Y lo mira y le dice, ¿por qué me golpeas? ¿Acaso estás ciego? ¿No ves que ahí frente a nosotros hay un ángel con una espada y nos va a matar? El burro veía más que el profeta. Usted sabe la historia, Dios le da permiso, llegan allá a los campos de Moab, y el falso profeta no puede maldecir a Israel, termina bendiciéndolo. Pero hay un versículo que de pronto muchos de ustedes no han visto en Números, capítulo 24. No lo tengo en mi estudio, pero le voy a dar al menos la cita. Números 24, 17. Este falso profeta, aunque parezca increíble, Dios habla a través de las piedras también. Y este hombre dijo lo siguiente, ojo a lo que dijo este hombre. Este hombre dijo, saldrá una estrella de Jacob y se levantará un cetro en Israel. Estaba hablando de Cristo. Saldrá una estrella. ¿Qué fue lo que vieron los magos? Una estrella. Y se establecerá un rey anunciado por esa estrella. Se levantará un cetro, un rey que gobernará Israel. ¿Quién era ese rey? Cristo. Así que posiblemente estos sabios del oriente habían oído o conocían lo que había hablado su paisano, porque este Balaán era de esa región. La palabra dice que Balaán vivía cerca del río, y todos los pensadores dicen es el río Éufrates. Ahorita no hay tiempo para llevarlos a todo eso. Así que muy posible estos magos del oriente oyeron la historia de Balaán, y cuando vieron la estrella dijeron, ahí está lo que dijo nuestro paisano siglos atrás, Balaán, y emprendieron el viaje. Ese viaje ustedes y yo lo emprendimos un día. Cuando estábamos en las cantinas bebiendo cerveza con los amigos, cuando estábamos en los bares pecando, perdidos en la inmundicia, un día esa estrella brilló para nosotros, gentiles perdidos en el pecado. Y emprendimos el viaje más hermoso de nuestras vidas. Y llegamos a Cristo resucitado. Llegamos ante Él para adorarle, para traerle presentes que nacen de nuestro corazón. Y durante este viaje no nos hemos separado, porque nada nos separará del amor de Cristo. Nada nos separará de su santo amor. Alabado sea su santo nombre.
Por eso estos hombres caminaron 1600 kilómetros y no se quejaron hasta que llegaron a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos una carrera que ha sido trazada para nosotros. Comencé esa carrera hace 33 años atrás. Hoy tengo 61 años. Y fue lo mejor que me pasó en la vida. Segundo, a los judíos que Dios les había anunciado la venida del Mesías, Deuteronomio 18:18, Génesis 3:15. Esos judíos rechazaron al Mesías prometido, tratando de evitar la persecución del Imperio Romano. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Escucha al profeta Miqueas anunciando esto 700 años tal vez atrás, antes de que Cristo naciera. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la... Les voy a explicar este versículo. Belén Efrata es la ciudad más pequeña en Israel. No se debería llamar una ciudad, era una aldea con unos caseríos. Ahí nació el rey. No nació en Jerusalén, en el templo. No, nació en la ciudad más pobre y olvidada. Efrata significa pequeña. En esa ciudad abandonada, en ese caserío, nace Jesús. Era tan pequeña que muchos decían no vale ni la pena contarlas entre las naciones, entre las ciudades de Judá, de Israel. Por eso la palabra dice, oh Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Israel, de ti me saldrá el que será rey en Israel. Y ese rey que nacerá viene de la eternidad y hasta la eternidad. Será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué estaba diciendo el profeta? El que va a nacer en este pueblito miserable y pobre es el Dios eterno, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuarto en número, Romanos. La protección al rey de Israel. La protección del rey de Israel. Primero, Herodes trató de encubrir sus malas intenciones por medio del engaño y de la mentira. ¿A qué me refiero con esto? Este hombre Herodes tenía malas intenciones. Él quería matar a Jesús y trató de encubrir esto con mentiras, con engaño. Mateo 2, 7 y 8. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a la Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Eso no era cierto. Era un engaño. Él quería era matar al niño. Segundo, Dios protegió la vida de su santo hijo Jesús al llevarlo por un tiempo a Egipto. Dios termina llevando a su hijo, sacándolo del pueblo que lo estaba rechazando, para poder salvar su vida. Les doy otra cita para que la anote. Juan
Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, nosotros, a los que creemos en su nombre, Dios nos ha dado el derecho y la potestad de ser llamados hijos del Dios viviente. Mateo capítulo 2, versículo 12 al 15. Pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviera a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Le repito el versículo 14. Despertando José del sueño, tomó al niño y a su madre, se fue ¿a dónde? A Egipto. Estuvo, versículo 15, allá en Egipto hasta la muerte de Herodes. Haga este análisis. Está comprobado por los historiadores, eso no tiene duda. Historiadores como Josefo, las mismas estadísticas del pueblo romano dicen que Herodes murió en el año 4 antes de que naciera Cristo. Así que no puede ser que Jesús nació en la fecha que decimos, porque cuando muere Herodes o cuando quiere matar a Cristo, él todavía estaba con vida. Así que vuelvo y le repito, la fecha real que deberíamos estar viviendo ahorita no es 2022, sino súmele 6 años, 2028, y hasta uno más, tal vez, según otros pensadores bíblicos, 2029. ¿Sí les interesa todos esos daticos? Bueno, tercero, Herodes, al verse burlado por los sabios del oriente, decidió descargar su ira contra los inocentes. Mateo 2, 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Este infeliz hombre, Herodes, al ver que los magos no volvieron, mandó matar a todos los niños que había en esta región. Y se cumplió la profecía que le traigo en Jeremías 31, 15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. ¿Recuerdan quién es Raquel? Una chocolatina al que me diga. ¿La esposa de quién? De Jacob. Jacob tuvo 2 esposas. Recuerde que él trabajó 7 años ¿por quién? Por Raquel. Y el día de la consumación de la boda le hicieron conejo y le metieron, en vez de darle a Raquel, le dieron ¿a quién? A Lea. Bueno, ya saben todo eso, menos mal. Entonces
Había una profecía que anunciaba el dolor de esta mujer. Y esta Raquel, lea conmigo, representa a todas las madres judías que han llorado la muerte de sus hijos a lo largo de los siglos. ¿Cuántas mujeres han visto morir a sus hijos en el campo de batalla? Durante toda la historia de Israel, las madres han llorado amargamente la muerte de sus hijos judíos porque ellos rechazaron al Mesías. La invitación que yo le hago es: no rechaces a Cristo para que no tengas que llorar como lo hizo Raquel. Quinto y último punto, el número Romanos, el regreso del rey de Israel. ¿Les está gustando mi estudio? Me alegra. Primero, el rey de Israel fue llevado de regreso a su tierra para dar cumplimiento a la profecía. Mateo 2, 19 al 23. Pero después de muerto Herodes, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó José, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado en revelaciones, en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esto se los he enseñado muchas veces. Israel, perdone que le dé un poco la espalda, aquí tenemos a Israel. ¿Qué tenemos acá al sur? No me hagan bajar. Aquí está Israel, mi mano. ¿Qué tenemos al sur? Dígalo más duro. África. Al occidente, Europa. Y allá al oriente, Asia. Dese un aplauso. Muy bien, muy bien. Volvemos a mi mapa. Quiero que se metan ese mapa en la mente. Ahora lleguen a mirarlo hasta que lo aprendan. Aquí está Israel. Abajo, al sur de Israel, está Judea. Judea. Repita. Y ahí queda la capital de Israel, Jerusalén. Más arribita en la mitad está Samaria. Ahí fue donde Cristo habló con la mujer, ¿qué? Samaritana. Entonces, ¿qué está abajo? Judea en la mitad, Samaria, y arriba Galilea. Galilea. Vamos otra vez. Judea, Samaria y Galilea. Cristo estaba en Egipto. ¿Dónde queda Egipto? En África, estaba allá. Cuando Dios lo llama de Egipto, pues José iba a ir ¿a dónde? ¿Qué le quedaba más cerca? Pues Judea. Pero como vio que Arquelao estaba reinando, que era el hijo de Herodes, siguió derecho al norte a Galilea, a la ciudad de Nazaret, porque estaba profetizado que el Mesías, el rey de Israel, sería llamado Nazareno. Alabado sea el nombre de Jesús. Denle un aplauso grande al rey de Israel. Esa es la historia de los magos del Oriente.